Hola hermanos, muy buenos días. Les habla el pastor César Gómez de Casesa San Martín y pues estamos de regreso, gracias a Dios, dándole toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo, caminando en bendición y listos para seguir adelante con nuevos bríos, con ahínco y con nuevas expectativas de vida. Vamos a hacer una oración, hermanos, pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos guíe. Amado Dios, en esta hermosa mañana queremos pedirte, Padre, que tu palabra venga y tome control de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, enséñanos, ministranos, danos una palabra de vida eterna. Que hoy, mi Dios, sea un día muy especial, que sea propicio para engrandecer tu nombre y para exaltarte por sobre todas las cosas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, hoy en esta mañana vamos a hablar de algo muy importante que yo creo que a todos nos llega a pasar en cualquier momento de nuestras vidas, en cualquier etapa de nuestras vidas o en cualquier situación, y que muchas veces queremos abandonar el barco, queremos tirar la toalla, queremos salirnos de la voluntad de Dios, ¿verdad? La enseñanza se llama nadie abandone el barco. Qué tremendo, ¿verdad? Es bien, bien importante no desertar, no abandonar las cosas que estableció Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque pues, esto es sinónimo de cobardía, ¿verdad? La cobardía es algo que denigra a las personas, que nos resta la capacidad de seguir adelante y continuar la búsqueda de Dios o la búsqueda que usted o yo estemos buscando en nuestras propias vidas. Así es que vamos a la palabra de Dios, el libro de Hechos, capítulo 27, del 30 al 32. Dice la palabra de Dios: entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Ok, vemos aquí en el libro de Hechos, capítulo 27, del 30 al 32, cómo muchos estaba la tormenta, ¿verdad? Y querían abandonar el barco. Según aquí lo que está relatando la palabra por el discípulo Lucas, el primer historiador de la iglesia, Pablo estaba siendo prisionero en destino a Roma. Esta travesía se realizaba por mar. Entonces, de repente vino un viento huracanado llamado Eurociclón, eh, y azotó la nave y la arrastró a un rumbo desconocido. Entonces, posteriormente, cuando estaban todos en angustia, estaban todos preocupados, eh, normalmente ellos tenían un miedo, estaba la tormenta porque estaba todo atroz, estaba muy difícil la situación. ¿Cuántas veces en nuestras vidas se ha tornado una situación difícil, verdad? Y queremos abandonar el barco. Viene el miedo, viene el espanto, viene la tribulación pues vemos que ya estamos atorados en algo y como que nos estamos preocupando por todo. Entonces, la tormenta llevó la embarcación a la deriva, hermanos. Entonces, esto estuvieron ellos naufragando por muchos días. Pablo tuvo que exhortar al centurión llamado Julio porque los marineros deseaban escapar mediante el disimulo en el esquife. Yo quiero que ustedes tomen en cuenta esta palabra esquife y ahorita vamos a heredogarla, vamos a denotar esa palabra esquife. Pablo estaba tratando de traer la calma al grupo de personas que estaban en ese barco. Les estaba diciendo que pues no se espantaran, ¿verdad? Que estuvieran tranquilos, porque todos los marineros estaban deseando escapar. Así en la iglesia, hermanos. Hay mucha gente que está deseando escapar. Pero ¿escapar de qué? ¿Hacia dónde? ¿A dónde queremos luego llegar o irnos? Y muchas veces queremos salir de nuestro lugar seguro y lejos de que lleguemos a salvo,
a tierra firme, nos estamos ahogando más, empeoramos las cosas, hermanos. Así es que yo siento que el mensaje nos va a llevar a que no abandonemos el barco, de que no tiremos la toalla. Pablo estaba totalmente en paz porque tenía la presencia de Dios en su vida. La embarcación estaba totalmente espantada. ¿Por qué? Porque cuando tú estás sin Cristo, siempre te vas a espantar, siempre vas a estar en espanto, ¿verdad? Entonces sabemos que eso denigra a las personas y quita voluntad en nuestras vidas para seguir adelante. Entonces, vamos a ver qué era la palabra esquife. Aquí se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. ¿Como qué? Como una traducción a la palabra, una palabra griega, escafe, como un escape, ¿verdad? En Hechos 27:16, ahí habla, y el 30 y el 32, en la nueva versión internacional, en vez de esquife, se lee que es un bote de salvamento. Para grandes rasgos es como un bote salvavidas, ¿verdad? La versión Dios habla hoy eh, habla de un bote salvavidas, ¿verdad? Entonces, a veces Dios tiene siempre una reserva, un escape para ti, para mí, para que salgamos de esa situación difícil. Cuanto a lo mejor todos están en pánico, estamos espantados, a lo mejor es, híjoles, como por ejemplo nosotros, ¿verdad? Decimos, chin, es que la gente se está yendo. Eh, pues ya se está yendo las personas, ¿y ahora qué vamos a hacer? Te voy a decir algo, hermano y hermana. Siempre el Señor va a tener un esquife, un bote salvavidas para que nosotros podamos salir en paz, tener calma, tener paciencia. Dios siempre tiene los recursos importantes para que tú y yo no caigamos a la deriva. Entonces, vamos a ver qué es un bote salvavidas. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona quiere pasar por una situación difícil? Número uno es abandonar el barco, es una acción egoísta. Una persona que se quiere salir de la presencia de Dios, que quiere abandonar el barco, es porque tiene una acción egoísta. ¿Por qué? Porque tiene una situación personal en su corazón. Hay un problema en su vida. Hay algo. Abandonar el barco es una acción egoísta. Y vamos a ver cuántos puntos tiene esto de que es una acción egoísta. Miren, el número uno es el egoísmo, es el pecado que expresa avaricia. A veces queremos hacer las cosas, abandonar el barco porque somos egoístas o porque somos ávaros. No nos gusta pagar el precio, ¿verdad? Y estamos en una situación difícil. Número dos, abandonar el barco como una acción egoísta. En nuestros planes, otros deben entrar. Es porque alguien está entrando en tus planes. Cuando tú quieres abandonar el barco, es porque hay otros planes en tu vida que le estás permitiendo entrar y ya te desenfocas del propósito de Dios y entonces eh, estás haciendo tus propios planes para que entren otras situaciones difíciles. Abandonar el barco como una acción egoísta en el punto número 3 es que muchas veces se abandona porque estamos dejando mirarnos a nosotros mismos para ver a otros. Estamos como que ya perdemos la visión de Dios y estamos viendo otras circunstancias en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nuestra manera de pensar es totalmente mala, difícil. Entonces, ¿por qué? Porque debemos de dejar de mirarnos a nosotros mismos para ver a otros. Somos egoístas, hermanos, y queremos abandonar el barco porque nos estamos centralizando en nuestras propias vidas, ¿verdad? Así es que vamos a ver como otro punto del número 2, ¿qué es abandonar el barco? Es no tener amor por los demás, o sea, por las almas. Así es que el que ama sufre con los que sufren. Esto es bien importante, hermanos. Si tú amas la visión, el propósito de Dios, vas a sufrir con los que sufren.
Y así es que vas a tener una visión clara de lo que estás haciendo. Eh, el amor lleva hasta el sacrificio personal, hermanos. Así es que cuando tú tienes amor, no abandonas el barco, te sacrificas, das tu vida por los demás, no te acobardas ni te amedrentas. ¿Por qué? Porque la parte importante es lo que nos lleva, es el amor. ¿Y qué es lo que hace el amor? Pues el amor siempre está en la esperanza encendida en nosotros. Es una esperanza que siempre está prendida, está alumbrando a otras personas. Y tú alumbras a las demás personas y no están sufriendo y ya no dejan de estar en tinieblas, ¿verdad? Otra parte importante que estamos hablando, el amor, nos convierte en guardas de nuestro hermano, ¿verdad? Génesis 4:9 ahí dice que te conviertes en un guarda de tu hermano. Así es que es bien importante, hermanos, que no abandonemos el barco. Otro aspecto en abandonar el barco es poner a otros en peligro, hermanos. Desgraciadamente, abandonar el barco es que ponemos en peligro a mucha gente. No medimos el precio, no medimos el costo, no medimos las consecuencias. Así es que eh, no hay que desertar, hermano, cuando más se necesita en la obra de Dios, cuando más se te necesita en la obra de Dios, porque nos volvemos desertores. Segunda de Timoteo 4:10, yo se los dejo para que ustedes lo lean en casa. Así es que no abandones el barco porque vas a poner en peligro a las demás personas. Ah, abandonar el barco es que estás huyendo del problema y dejar que otros lo resuelvan. Hermanos, no dejes que otras personas tomen tu bendición. Tú tienes que ser la persona proactiva. No dejes que otras personas resuelvan las situaciones. Dios te escogió a ti, me escogió a mí. ¿Para qué? Para que resolvamos los problemas, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, hermanos. Así es que eh, no hay que poner en riesgo a la gente. Abandonar el barco es escapar por nuestra seguridad sin tener en cuenta a los demás. Todo esto lo que estamos leyendo, hermanos, son por razones egoístas, por las situaciones que pasamos a lo mejor en nuestras vidas, que se nos acaban o se nos terminan las expectativas. Y Dios no quiere eso, que abandonemos el barco, hermano. Hay que seguir adelante. Hay que echar el bote salvavidas, el esquife, ¿verdad? Lo que dice la palabra. El bote de la indiferencia. Hay muchas personas que queremos abandonar el barco y decimos, chin, pues ya voy a lanzar el bote de la indiferencia. Entonces abandono el barco, ¿verdad? Hablamos al principio que Dios te va a mandar un bote, pero no para que abandones el barco, sino para que tú estés seguro y confiado que Dios está contigo. Porque muchas veces lo queremos usar de una manera diferente. El esquife es el bote de la falta de la cooperación. Abandonamos, desertamos y ya no queremos cooperar. Le empezamos a echar la culpa a otras personas y seguimos un rumbo no un rumbo fijo, sino nos vamos a la deriva. El esquife es el bote de buscar lo mío propio, hermano. Cuando yo abandono el barco es porque estoy buscando mis asuntos personales. Así es que, hermanos, el bote para escapar tiene que abandonarse en el mar de la tormenta. Muchas veces lo que usamos es cuando ese esquife, el bote salvavidas, es que lo usamos para abandonar la tormenta. Entonces, los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perder. ¿Saben qué? Ese bote salvavidas se fue a la deriva. En Hechos 27:32 ahí dice que ese bote se fue y se perdió. Y tú puedes ir en ese bote y te puedes estar perdiendo en muchos asuntos en tu vida personal, hermano. Así es que debemos de tener mucho cuidado. La Biblia de Jerusalén dice que entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer. ¿Saben que ese es un acto de desesperación, un acto de cobardía, hermanos? Que abandonamos el barco. eh,
el barco se quedó sin bote, ¿verdad? Ya no había una estabilidad, ya no había seguridad. Así es que es bien importante, hermanos, que no, que no abandonemos el barco, que estemos dentro de la tribulación, no, que no permitir que la tripulación o la gente se hunda y pues estemos eh, desesperados, ¿verdad? Diciendo, pues es que ¿por qué nos está pasando esto ahorita? ¿O por qué están sucediendo estas cosas? Hermanos, no debemos de abandonar el bote. No debemos agarrar y acobardarnos por cualquier situación que esté pasando en nuestras vidas. Puede ser alguna enfermedad, alguna situación, un problema, alguna situación que esté pasando con tu familia, con tus hijos, y que de repente ya quieras abandonar el bote y decir, pues hay mejor que se pierdan ellos. Yo mejor me escapo, busco mis intereses personales. Así es que, no, hermanos, no debemos de abandonar el barco. Había un lema en los antiguos, en un lema que usaban los vikingos, y era, venceremos o pereceremos. Yo te hago la pregunta, hermano, ¿quieres vencer o quieres perecer? ¿Quieres abandonar el barco? ¿Quieres tirar la toalla? Sabiendo que hay mucha gente que te necesita, hay mucha gente que me necesita y que está esperándonos para que nosotros vayamos y les hablemos de Cristo, de la salvación, que Él es el que salva, el que da vida, el que rescata, el que saca de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Yo te animo en el nombre de Cristo Jesús, que no abandones el barco, que no tires la toalla. Por cualquier situación difícil que se presente en nuestras vidas, hermanos, no, no es, no es causa como para que abandonemos el barco, no es causa como para que tiremos la toalla. Es importante, miren, ahorita es el momento preciso, el momento propicio para que se vea un milagro de parte de Dios en nuestras vidas. En medio de los problemas, hermanos, esperad los milagros. Ahí es cuando aparece Cristo Jesús en nuestras vidas y viene el milagro. Viene el milagro. ¿Por qué? Porque Dios está esperando en nosotros esa fe, que sigamos adelante, que sigamos esa causa del cual Cristo Jesús nos llamó a todos los que estamos ahorita en San Martín, en la Ciudad de México, o aquí en Puebla, ¿verdad? A lo mejor vamos a abrir una misión aquí, otra misión en Puebla y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Hermanos, yo te exhorto que todos tenemos que luchar, que no debemos, que nadie tenemos que escapar, que nadie debemos de abandonar el bote. ¿Por qué? Porque eh, sin el bote estamos obligados a permanecer y a perseverar. Aún así, aunque se vaya el esquife, estamos obligados a luchar, hermanos. Y no te tires al mar para buscar tu esquife, el bote salvavidas, y huir y abandonar las cosas que Dios te encomendó. Hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la capacidad de entender, que seamos valientes, que no tiremos la toalla, que no abandonemos lo que Dios a ti y a mí nos entregó. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que nos ayudes, que no tiremos la toalla, que no abandonemos el barco, Padre. Sabemos que somos privilegiados, Señor, porque tú nos pusiste en un lugar de bendición. Ahí en donde estemos, Señor, queremos permanecer. Vendrán tormentas, vendrán situaciones, Padre, pero tú estás en medio de nosotros. Te pido, Padre, que si alguno de mis hermanos está pasando por una situación y quiere abandonar el bote, Padre, yo te pido, Padre, que vayas a donde está él o ella, Señor, y que le digas, Señor, yo estoy contigo, no te dejaré, no te abandonaré, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa tuya, Padre. Te agradecemos, Señor, por esta palabra y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes, porque, Señor, a finales de cuentas, vamos a pisar tierra firme con